7 de la mañana con 19 minutos. La campaña hacia la consulta popular está llegando a su nivel de mayor intensidad y tensión, y una prueba de ello es que en las últimas horas arrecian las noticias falsas en redes sociales. Hemos preparado un informe al respecto. El lenguaje de las redes sociales abarca varios términos que son importantes a entender. Uno de ellos es la frase fake followers, que en español significa falsos seguidores. Cuando una marca o una persona compra usuarios falsos, se pierde la esencia de lo que es una red social, ya que los supuestos seguidores no hacen interacción con las publicaciones de ese perfil. Es totalmente negativo comprar seguidores, porque finalmente lo que tú buscas es generar un diálogo. Muchas de las personas que participan en redes sociales compran seguidores con la finalidad de aparecer como que tienen una comunidad sólida a su alrededor, o mucha gente les sigue y son muy populares. Lo que no saben es que es muy fácil determinar quiénes son estos seguidores falsos, cuentas inactivas y también desde qué países desde donde nos están siguiendo más. Según una investigación del New York Times denominada La Fábrica de Seguidores, existen varias compañías alrededor del mundo que se dedican a vender seguidores. Según este medio de comunicación, al menos 55,000 cuentas usan los nombres, fotos de perfil, ubicación y otros detalles personales de verdaderos usuarios de redes sociales, incluyendo a menores de edad. Políticos, modelos, artistas, gente de televisión, blogueros y más son los que invierten en la compra de seguidores. No se venden por unidades, se venden por paquetes. Por ejemplo, por el valor de $300 se puede conseguir hasta 600 seguidores. Por la inversión de $500 se puede conseguir hasta 1,200 seguidores. Cuando una persona, un perfil público hace esta compra de seguidores, lo recomendable es que haga una medición antes y después. Si haces tú la medición antes, puede tener un 92, un 95% de credibilidad esa cuenta. Pero si la haces luego de comprar los trolls, esa credibilidad va a haber bajado, es decir, vas a tener un nivel de influencia, un nivel de diálogo que llegue a tener muy pocos realmente personas que participen de forma real. El comprar seguidores hace que una persona parezca más popular, en cierto punto también más influyente, pero si no son conseguidos de manera orgánica o con pauta en las propias redes, esa persona a largo plazo dañará su imagen y su reputación en la web. Carla Arcentales, Telediario. 7:22 minutos. En las últimas horas, autoridades del gobierno han tenido que desmentir apuradamente varias afirmaciones anónimas hechas a través de Twitter. Se divulgó el rumor de una supuesta alza del precio de la gasolina y fue falso. Se robó la base de datos del plan Toda una Vida y 400,000 personas fueron engañadas con un falso mensaje. Y así, una tras otra, han venido saliendo a flote noticias inventadas que, por más burdas o disparatadas, siempre consiguen abusar de la credulidad de muchas personas. Y todo dentro de este ámbito que llamamos redes sociales. Hace pocos días el diario New York Times publicó un reportaje acerca de una compañía norteamericana dedicada a vender listas de falsos seguidores para ser usadas en cuentas de Twitter. Allí se dijo que hace aproximadamente un año la cuenta de Twitter del entonces candidato a la presidencia Lenín Moreno había recibido una inyección de falsos seguidores vendidos por la mencionada empresa por pedido de un asesor, según afirma el artículo. Consultamos sobre esto a miembros del equipo de comunicación del ahora presidente Moreno y afirmaron que si eso se produjo fue por una decisión de una empresa ecuatoriana que había sido contratada para manejar las redes sociales durante la campaña electoral. Hemos recibido además un comunicado de la Secretaría Nacional de Comunicación sobre este tema y afirma lo siguiente sobre la investigación del diario New York Times en la que se menciona al presidente de la República, Lenín Moreno, como cliente de la empresa Devumi en la compra de seguidores para su cuenta de Twitter. La Secretaría de Comunicación desmiente la existencia de que algún asesor del presidente haya realizado dicha actividad y exige al diario neoyorquino que revele el nombre de la fuente para sustentar dicha investigación y proceder
a rectificar este reportaje. La Secretaría de Comunicación recuerda que el presidente de la República no mantiene asesores de comunicación ni internos ni externos, y la única instancia oficial para estos temas es la Secretaría Nacional de Comunicación. La misma investigación, afirma el comunicado, se contradice tomando en cuenta que asevera que la compra de seguidores la puede hacer cualquier persona ajena al dueño de la red social sin autorización ni consentimiento del propietario. Hemos pedido a nuestro siguiente invitado que haga un análisis gráfico sobre este asunto. Nuestro invitado es Jaime Vega, experto en redes. Bienvenido. Y le preguntamos cómo funciona esto. En efecto, cualquier persona puede comprar seguidores falsos en una empresa como la mencionada por el diario New York Times e inyectarlos a la cuenta de un usuario sin que éste se entere. Eduardo, muy buenos días con todos. Gracias por la invitación. En efecto, puede ser así. Se puede hacer eso. Se puede comprar, hay que diferenciar entre lo que son los seguidores, los fake followers, de lo que hablaba en el reportaje, y lo que son los trolls. Los fake followers son aumentar la masa de tus seguidores para, mediante estrategias principalmente de bots que se conocen, que son automatizaciones de retweets, de posts y este tipo de cosas, se dé una percepción de un alcance mucho mayor de una cuenta, de tal o cual cuenta, dentro de Twitter principalmente, aunque se suele hacer también esto en Instagram o en Facebook. Pero es decir, efectivamente se puede hacer. ¿Es posible que alguna persona haya comprado seguidores y los haya puesto en la cuenta de Lenín Moreno? Es posible, además que esta persona... Sin que se entere el dueño de la cuenta. Sin que se entere el dueño de la cuenta, efectivamente. Y además es posible inclusive que se hagan fakes de la cuenta misma de Lenín Moreno. Es decir, la cuenta del presidente Moreno es @Lenin, y hacer un fake de la cuenta muy parecido, con la misma foto, con el mismo fondo, con el mismo tramado, y ponerle @Lenin y la M al final. Estás cambiando el user y estás haciendo un fake y puedes utilizar esa cuenta. Es decir, con un pequeño cambio se falsea la identidad. Se falsea la identidad, que de hecho es parte de lo que el New York Times habla de lo que hace de Boomi. El inicio del reportaje del New York Times habla de una chica en Estados Unidos que tiene su cuenta, es una millennial, como todos los millennials tiene sus redes sociales. Ella se habla específicamente de Twitter, y lo que se hace en el reportaje del New York Times es evidenciar cómo, para promocionar ciertas cosas de bitcoins, inclusive la utilizan también ya para temas de pornografía, hacen una cuenta falsa de esta chica para hacer la promoción de este tipo de cosas. Es decir, lo mismo puede ocurrir con cualquiera, inclusive, pero aquí no se menciona al presidente Moreno, se dice el presidente Moreno, sin embargo, se presume que esto ocurrió antes, cuando era candidato a la presidencia de la República. ¿Esa es una práctica común? Digo yo, las empresas asesoras en campañas electorales suelen inyectar seguidores falsos en las cuentas de sus clientes para demostrar ante ellos que están haciendo bien el trabajo. En el New York Times se topa al presidente Moreno y se habla específicamente en la única línea en donde se habla de él, se habla de que se compró seguidores hace... Cuando era candidato a la presidencia de la República. ¿Esa es una práctica común? Digo yo, las empresas asesoras en campañas electorales suelen inyectar seguidores falsos en las cuentas de sus clientes para demostrar ante ellos que están haciendo bien el trabajo. En el New York Times se topa al presidente Moreno y se habla específicamente en la única línea en donde se habla de él, se habla de que se compró seguidores hace un año aproximadamente en la época de campaña, y la compra fue hecha por un asesor de él. Efectivamente, lamentablemente, Eduardo, es una práctica bastante común, sobre todo en épocas de campaña. Para una cuenta tan potente como puede ser la de un presidente de la República, yo consideraría que no es necesario hacerlo.
Lamentablemente hay cuentas que sí lo hacen. Hay ejemplos muy cercanos de eso, cercanos de nuestro país, en donde se ha hecho eso de funcionarios públicos en el mismo nivel del presidente. Pude leer el artículo interesante del New York Times, por demás, que ciertamente menciona otros casos de personas que afirman no haber autorizado la incorporación de falsos seguidores a sus cuentas de Twitter. Pero en Ecuador nos parece interesante saber por dónde comenzó en las redes sociales la divulgación de este tema. A ver, yo en mi cuenta de Twitter empecé a ver y ya vi un acercamiento de varias cuentas que hacían retweets o que hacían cita de un tweet específico. Luego, cuando me fijé, el tweet específico era de la cuenta de Amaury Chamorro. A mí Amaury Chamorro me tiene bloqueado en Twitter, entonces lo que hice ¿Quién es Amaury Chamorro? A eso voy. Lo que hice fue pedir que me mandaran, por otro lado, el link del tweet de Amaury Chamorro. Amaury Chamorro es un personaje que está muy vinculado al gobierno de Rafael Correa, en el manejo de lo que se conoció en su época como los guerreros digitales. Cuando Rafael Correa convocaba, mediante su cuenta de Twitter o mediante las sabatinas, a que sus guerreros digitales se activen para toda cual situación. Quien manejaba lo que te decía al inicio, hay que diferenciar entre troles y fake followers. Quien manejaba este troll center, hay investigaciones, inclusive de portales de investigación periodística de aquí del Ecuador, en donde se conoce que la empresa de Amaury Chamorro, que es Riveney, estaba vinculada directamente al manejo de estos troll centers. Era contratista del Estado en el tiempo de según las Rafael investigaciones periodísticas de estos portales, es así. Bueno, que el señor Chamorro esté asociado a la campaña del expresidente Correa no pide comentario, pero revisé su trino y él afirma, con supuesta base en el artículo del New York Times, que Lenín Moreno sería la tercera persona o el tercer usuario con más seguidores falsos en su cuenta de Twitter. Esto, sin embargo, no lo dice el artículo del New York Times. No hay ninguna base o evidencia para hacer esta afirmación. Es decir, a lo que dice el New York Times se añade un comentario que no tiene sustento, pero las redes sociales se han convertido en ese sentido en el reino de la impunidad. Se puede decir cualquier cosa sin beneficio de inventario. A ver, de la primera parte, cuando yo vi el trino de Amaury Chamorro, me preocupé y abrí el link de New York Times. Inclusive te dan la opción de leerlo en inglés o en español. Yo leí en los dos idiomas para ver que la traducción no tenga sesgo o algo así. Y en efecto, lo que se habla ahí se nombra, como digo, a Lenín Moreno como un asesor que le compró followers en la época de campaña. El New York Times no da ningún ranking, por decir algo, del mayor número del político que haya comprado mayor número de seguidores y que ponga un ranking en ese sentido. Se pone una infografía interactiva en donde sale la fotografía de la página, de la cuenta de Lenín Moreno en tercer lugar, pero no es que sea un ranking. Eso pudo haber sido un diseño gráfico construido para lo que yo entiendo a partir de eso, que el ranking es de mutuo propio de Amaury Chamorro. Luego de lo otro, lamentablemente sí, puede ser tierra de nadie, pero también es una gran herramienta. Hay que entender a las redes sociales sobre todo como una herramienta y como una herramienta en donde se respeta muchísimo y se debe seguir respetando muchísimo el anonimato, la libertad de expresión, la construcción a partir de una ciudadanía digital. Entonces, el anonimato es un derecho en las redes sociales, entendemos que es así, pero al mismo tiempo es el amparo de la impunidad. Las personas pueden decir cualquier cosa y mantenerse anónimas. Vienen a ser una especie de tierra de nadie, como tú decías hace un momento. Sí, puede convertirse en eso, pero afortunadamente, a partir del paradigma de lo que es la 2.0, la web 2.0, de donde nacen las redes sociales, entonces, en donde la discrecionalidad del usuario es lo que prima. Es decir, en tu cuenta, Eduardo, de Twitter, tú tienes la discrecionalidad de saber a quién respondes, qué retuiteas, por qué lo haces y dónde lo haces. Entonces,
a esta gente que utiliza las redes sociales bajo el anonimato, bajo una estrategia o un modus operandi de ataque, de insulto o de simplemente difamación o simplemente insulto por insulto, como se dan muchos casos, es la discrecionalidad de quien lee esto, quien tiene la potestad de decidir si difundo, si hago que esto se haga mucho más grande de lo que debería ser. Esto implica entonces asumir una responsabilidad individual como usuarios y como emisores de mensajes. Exactamente, asumir una responsabilidad de ciudadano digital, con todo lo que implica. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Jaime Vega, experto en redes sociales, es nuestro entrevistado en esta mañana. Le pedimos en la investigación sobre este tema que analice las cuentas de Twitter de varias figuras políticas y comencemos precisamente por la cuenta de Twitter de Lenín Moreno. ¿Es posible, es mi pregunta, reconocer de algún modo si los seguidores de esta cuenta son reales o falsos? Es posible hacerlo y es posible hacerlo de una manera muy orgánica, muy orgánica. ¿Qué significa esto, orgánica? Desde tu cuenta, orgánica es de una forma natural, por ponerlo en términos más entendibles. Orgánica es conseguir seguidores, difundir información a partir de lo que tú eres y de la información y de tus intereses que tú tienes alrededor. Es decir, seguidores orgánicos serían seguidores naturales. Reales, exactamente. Es posible. Auténticos. Exactamente. Entonces, cualquier usuario que entre a la cuenta de Lenín Moreno, de Rafael Correa, de cualquier político, cualquier personaje público, puede darse cuenta si tiene o no tiene seguidores, fake followers, de lo que hablábamos antes. Falsos seguidores. Falsos seguidores. Veamos la cuenta de Lenín Moreno. Yo quisiera analizar dos trinos de Lenín Moreno. El primero es este de aquí, que es el famoso síndrome de abstinencia, que es Por favor, la cámara que enfoque no sé si ahí está bien. Sí, ahí está, por favor. Lo estamos viendo. El famoso síndrome de abstinencia, ¿no? El famoso síndrome de abstinencia, que es sin duda... ¿Puedes bajar, por favor? Porque la cámara ha perdido el... ahí está bien. El trino decía reacción provocada, dijo el presidente Lenín Moreno. Por la reducción provocada por la brusca. reacción de la suspensión brusca de una sustancia de la que se tiene dependencia, como el azúcar, el alcohol, las drogas o el poder. Esto fue en referencia directa, por supuesto, a la actitud, al comportamiento del expresidente Rafael Correa. Exactamente. ¿Qué pasó con este trino? Aquí hay la primera forma de ver si es que hay una relación de fake followers o no, es justamente en la primera data que te da Twitter, ¿no es cierto? Los retweets y los me gusta, que se llaman ahora, los faves que se les conoce comúnmente. Lenín Moreno tiene una cantidad X de seguidores, tiene muchísimos seguidores. Es lógico, es el presidente de la República y fue creciendo a partir de su posesión el 24 de mayo de 2017. A partir de eso, él tuvo un crecimiento muy sostenido. Yo hice un seguimiento personal, que era el presidente de la República, lo empecé a seguir y vi cómo iba creciendo su cuenta y revisaba constantemente para saber justamente si había fake followers o no. No tenía este caso. Pero luego, ¿qué nos indica este tweet? El tweet, primero, los retweets y los seguidores van muy en relación a la cantidad de seguidores que él tiene, ¿no es cierto? Si fueran fake followers no necesariamente vas a tener la misma relación, van a ser menores o vas a tener un disparo brutal de lo que tienes en relación a eso. El disparo brutal va más bien con gente que tiene pocos seguidores. En este caso es lo contrario. Entonces hay una relación entre lo uno y lo otro, primero. Pero luego lo que se tiene que hacer es hacer un análisis cualitativo, no tanto cuantitativo como el que vimos ahora, y ver qué es lo que pasa en el timeline de este trino. Entonces, primero, las respuestas que él tiene, la primera respuesta que él tiene es un insulto a él. Si vemos esta cuenta, Marquiño, La Playa, es una cuenta que tiene 5 seguidores. ¿Eso qué significa? Una cuenta que tiene 5 seguidores, normalmente en este análisis cuantitativo de las cuentas, podemos darnos cuenta, cuando tienes una cuenta de 5 seguidores, con muy pocos a los que tú sigues. Es una cuenta sin historia. Es una cuenta sin historia, pero además entras a los tweets de esta persona, por ejemplo, y te vas a dar cuenta qué tipo de tweets tiene, ¿no es cierto?
Entonces vas a ver cosas como el insulto de allá, vas a ver pretensiones de ser más orgánicos, como lo que decíamos. Es decir, aquí ya entra, para entender, ya entran a trabajar los trolls, los llamados trolls. Aquellas personas que son pagadas, a ver si me ayuda a dar una definición correcta, las personas que son pagadas para responder, para comentar y atacar, evidentemente. Sí, a ver, lo que hace un troll, en diferencia a lo que hace un fake follower, el troll es una persona, Galo Califé, Jaime Vega, cualquier persona que además tiene una función paga para hacer esto. Esta función paga le dan además plataformas en las que tú puedes gestionar un número determinado de cuentas. Hay varias plataformas o software que te sirven para esto. Entonces, yo, Jaime Vega, tengo a mi cargo 50 cuentas. Tú, Galo, mismo troll tiene 50 identidades. 50 identidades diferentes. Ya. Entonces, de esta manera no puedes hacerlo orgánico. Vas a tener, si es que lo haces entre tus mismas cuentas, vas a tener un número de 50 seguidores, por ejemplo. Galo Califé, que es otro troll, va a tener otras 50 y así. Entonces, lo que haces es, bajo estos software de gestión de cuentas, coges y empiezas, muchas veces se hace un copy-paste. Esto ha pasado. Son robots, en realidad. No son robots, son personas que están gestionando. Lo que se hace con los fake followers sí pueden ser robots, y lo que hacen estos robots se utiliza no necesariamente para fines malos. Los robots pueden utilizarse inclusive, el Big Bang, por ejemplo. El Big Bang, el famoso reloj Big Bang de Inglaterra, tiene Twitter, tiene cuenta de Twitter y tiene un bot que lo que hace es disparar la hora cada hora, necesariamente. Pero los fake followers lo que hacen... Es una respuesta automática. Pero volviendo al tema de Lenín Moreno, porque ya nos estamos apartando, la pregunta es, ¿de ese análisis se percibe la existencia de falsos seguidores en la cuenta de Lenín Moreno? Del primer análisis en este trino, yo te podría decir que es lo más orgánico que hay. En el trino de la... Nuevamente, orgánico significa auténtico. Auténtico. De hecho, es tan orgánico que tiene respuestas de personas muy públicas, como Fernando Alvarado, que lo que hizo fue responderle atacando a este trino, ¿no? Y se puede ver. Entonces, por otro lado, puedes entrar a la misma cuenta de las personas a la que quieres seguir o lo que quieres ver y empezar a hacer este análisis del que acabamos de hablar. ¿Podemos revisar la cuenta del expresidente Rafael Correa? Claro que sí. De Rafael Correa, ahí escogí una que es muy reciente, del 29 de enero, de antes de ayer, o de ayer me parece que fue el 29 de enero. Y lo que pone él es, me lo escribió un amigo: no sé dónde andará Sancho, pero por suerte sigue habiendo molinos, perros ladrando, vientos y proyectos de Quijote dispuestos a dar todo por los desposeídos de sí. A ver, rápidamente, ¿qué percibe usted de la revisión de este? Aquí yo tengo, yo lo primero que veo es que hay muchísima actividad troll de apoyo al presidente. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. Primero, un análisis cuantitativo. O sea, yo veo el número de seguidores de los primeros que postean esto. Luego, si entro a estas cuentas, yo me voy a dar cuenta. Un troll lo que va a hacer en su timeline va a ser un mono temático, más o menos. O sea, va a ser, si es de ataque a Lenín Moreno, va a atacar a Lenín Moreno, va a atacar a Lenín Moreno. Es decir, no es una persona que tenga vida, por decirlo de alguna manera. No le interesa el arte, la cultura, la diversión. Lo único que le interesa es lanzar mensajes en una dirección específica de ataque político. Eso es básicamente un troll. Es decir, cuando vemos una persona que no tiene intereses diversificados, sino que solamente está allí para cumplir esa tarea. Sí, antes del periodo de Lenín Moreno, lo que sucedía mucho es que los trolls, estos famosos guerreros digitales que tenía Lenín Moreno, que tenía Rafael Correa, mil disculpas, lo que hacía era, Rafael Correa decía, no sé, por favor, somos más de atender, por ejemplo. O decir, mis guerreros digitales, vean esta cuenta. Entonces, a Yanadi Nostroza, que estuvo hace poco aquí entrevistando al presidente Moreno, había actividades de cientos de cuentas troll que entraban específicamente, como te decía, de manera monotemática, a atacar a Yanadi Nostroza, a insultar, en el momento en que ella en el momento en el que ella soltaba cualquier información.
prensa corrupta, insultar y atacar, de manera, tú entrabas a cualquiera de esas cuentas y era una forma monotemática, como te digo. Aquí, la primera respuesta, la primera cuenta que responde Rafael Correa es monotemática. Son las 7 de la mañana con 43 minutos, se nos va el tiempo, tenemos que concluir la entrevista y arribemos a conclusiones. En primer lugar, ¿cómo debemos los usuarios aprender a leer las redes sociales? A ver, los usuarios... De manera concreta, por favor. Debemos muchísimo entender lo que es ciudadanía digital. Es decir, si yo utilizo Twitter, soy ciudadano digital. Si tengo Facebook, si tengo Instagram, cualquier red social o cualquier forma de interacción con el mundo digital, soy un ciudadano digital. Por tanto, debo entender que tengo muchos derechos y libertades, pero sobre todo tengo también responsabilidades. Una de mis responsabilidades es entender cómo identifico un rol, por ejemplo. Otra de mis responsabilidades es entender cómo identifico falsas noticias, por ejemplo. Precisamente sobre esto, y dado el análisis que usted ha hecho de ambas cuentas, la de Lenín Moreno y la de Rafael Correa, ¿cuál de ellas, en su opinión, utiliza estos recursos? Trolls, personas pagadas para salir en apoyo, para aplaudir, para respaldar o para atacar al adversario. Del análisis de estos dos trinos específicos que acabamos de escoger, yo creo que principalmente el uso de estas estrategias de trolls, principalmente, más de fake followers, sino de trolls, como lo que acabamos de ver aquí, yo creo que es en la cuenta de Rafael Correa donde existe en este momento mucho más actividad de troll en ese sentido. Finalmente volvemos al principio de esta entrevista. 400.000 personas fueron víctimas de un intento de fraude de información, resultado del robo de la base de datos del plan Toda una Vida. Al decirles, evidentemente, que vayan a buscar el certificado de concesión de su vivienda, quienes promovieron, quienes robaron esta base de datos, evidentemente buscaban producir ansiedad, aglomeración, caos, y todo esto no es inocente, creemos, en el tramo final de la campaña hacia la consulta popular. La pregunta puntual, ¿es posible dar con los responsables de esto, que debería ser un delito, evidentemente? De quien ha hecho este robo, la guerra digital en el mundo político y en el mundo en general, en todos los sectores y ámbitos de la vida, ahora es muy común. Y hay que entender que el mundo digital debe ser manejado de una manera muy responsable. Entonces, de esta forma, la guerra digital es una manera también de ataque a quienes... Pero la pregunta concreta es, ¿hay una unidad de delitos informáticos en el país? ¿Se puede dar con los responsables? Se puede hacer un trabajo bastante profundo de investigación de dónde salieron estos mails, por ejemplo, de lo de Toda una Vida, hacer una investigación de IPs, de VPNs, inclusive, porque se utilizan muchísimo las VPNs para hacer este tipo de cosas, y llegar... por lo menos entender que desde dónde salieron estos mails, estos correos, y haciendo un trabajo de inteligencia digital profunda, yo creo que sí se puede llegar a conocer. Hay algunas otras páginas que se presentan como páginas de información, páginas supuestamente serias, páginas analíticas. Yo quisiera que veamos algunas de estas. Por ejemplo, está esta, Panorama News. Esta página, hay que decirlo, ayer pudimos, en la investigación de este tema, pudimos entrar en esta página y nos encontramos que ahora previenen sobre un supuesto intento de asesinato a Rafael Correa. Sí. Sin ninguna base, evidentemente, no presentan evidencia alguna, no se menciona nada que permite indicar que se trata de una amenaza seria, simplemente su función es generar la idea de que Rafael Correa tiene su vida en peligro en el último tramo de la campaña. Es común el uso de este tipo de sitios para hacer creer a las personas que están leyendo una noticia auténtica. Es muy común, y es muy común sobre todo en personas que se dedican a esto. Panorama News es la web de Patricio Meri. Patricio Meri fue quizá el mayor troll mediático que utilizó el régimen de Rafael Correa. Es este ciudadano chileno que era asesor del ex vicepresidente Jorge Glass. Exactamente, él se dedicó a atacar opositores, se dedicó a atacar a periodistas que no estaban de acuerdo con el régimen de Rafael Correa, se dedicó a hacer el trabajo de troll
con una cuenta real, pero de una forma de acoso y este tipo de cosas. Sí, existen este tipo de Hay otra tácticas cuenta también que nos mencionaban y que hemos capturado, cuya imagen hemos capturado. Una cuenta llamada CELAC. No CELAC, sino CELAC. Cursos de formación en análisis político. Es una cuenta que aparentemente es una cuenta de oferta de temas académicos, pero que en el fondo, al final, lo que contiene son versiones, análisis políticos sesgados, interesados, y evidentemente, por ejemplo, en uno de los apartes de esta página se está hablando del supuesto ajuste económico que decretaría el presidente Lenín Moreno, el alza de combustibles y este tipo de cosas, que ha sido un argumento de la campaña sucia, porque evidentemente, oficialmente hablando, el presidente Moreno ha desmentido una y otra vez que se vayan a tomar medidas de ajuste en el Ecuador. ¿Cómo prevenirnos nuevamente? Y para cerrar, los lectores, los consumidores de las redes sociales y de Internet, prevenirnos respecto de la falsedad, del intento de manipulación y de falseamiento de la verdad que contienen este tipo de sitios. A ver, primero que debemos hacer, hay 5 pasos muy específicos y cortos que se deben hacer. Primero, ver la fuente de la noticia, que sea confiable, inclusive el prestigio del medio, si el post tiene o no faltas de ortografía, por ejemplo. Primero, ver desde dónde nace. Luego que vemos eso, nos cercioramos la fecha, el lugar, los nombres, que coincida todo lo que la información que te están dando ahí, que coincida y tenga coherencia con lo que te están informando. Luego, googlear, el famoso coger el buscador de Google y poner la información para encontrar otro tipo de fuentes. Lo que dicen Panorama News, por ejemplo, si yo cojo y googleo en otro lado, quizá no encuentro otro tipo de fuentes, o quizá las encuentre, y contrastar fuentes. Contrastar fuentes para saber si es que es o no confiable la información de primera mano que me acaba de llegar. Luego, si conocemos a algún experto, preguntar a ese experto. Yo no sé, en tema de economía, si conozco a un economista, decirle, oye, ¿tiene coherencia? ¿Es cierto lo que están hablando aquí? Hay que tener en cuenta que un experto no es un opinador. Yo puedo opinar en mi cuenta de Twitter alrededor de, no sé, de economía mismo, pero yo no soy un experto en economía. Entonces, una cosa es diferente ser un experto y un opinador. Preguntar a un experto. Siempre se tiene a alguien que conoce un poco más en tal o cual cosa. Y finalmente, pasamos todos estos 4 filtros y la noticia o la información que me ha llegado es coherente con todo lo que acabo de decir. Hay que contrastar. En resumen, hay que contrastar. Es un trabajo hay que de buscar contraste. varias fuentes para tratar de entender si lo que nos están diciendo es falso, es un globo de ensayo para construir percepciones falsas, o se trata de una noticia con buen sustento. Exactamente. Por ejemplo, si a mí me hubiese llegado la noticia del plan Toda una Vida, de que soy acreedor a una casa, lo que habría hecho es ver primero la fuente. Es la fuente oficial, es el ministerio que está encargado de esto, es la secretaría que está encargada de esto. Si es que fuera, entiendo que el arroba del mail es el plan Toda una Vida. Entonces, si digo, puede ser que sea la secretaría Toda una Vida. Coger y llamar y decir, oiga, señor, me acaba de llegar esto acá. Entonces me van a explicar que no están activados, o que si están activados, me van a corroborar lo que es. Hacer un trabajo de contrastación para solamente ahí hacer una asimilación de la información que tenemos. Tenemos que aprender a ser ciudadanos no todo el mundo digitales. tiene ni tiempo ni el conocimiento necesario para hacer esta contrastación. Es una pena. Mientras tanto, las redes sociales seguirán siendo una suerte de, qué pena decirlo así, una suerte de cloaca, en la que todo es posible, podemos escuchar todos, y esperemos que esta tendencia se revierta, que dejen de ser las redes sociales las aguas servidas, el conductor del ducto de aguas servidas de la política sucia. Nuestro entrevistado esta mañana, Jaime Vega, experto en redes, gracias por estar aquí. Creemos que de aquí hasta el próximo domingo todavía tiene tiempo el señor Patricio Meribel para acudir a la Fiscalía del Estado y de manera formal presentar una denuncia si es que maneja evidencias respecto de la supuesta amenaza de la vida contra la vida del expresidente Rafael Correa. Todavía tiene tiempo para acudir a la Fiscalía y hacer una denuncia formal y no estar divulgando
este tipo de versiones, lo único que buscan, ya sabemos, es alterar la tranquilidad, la paz, la armonía de un proceso que debería ser básicamente un acto de reafirmación alegre de la democracia en el Ecuador. Vamos a hacer un corte y regresamos con nuestro último diálogo de la mañana.